4:45 de la tarde, continuamos con más de Noticias Globovisión Salud y ya entramos en materia porque tenemos en nuestro estudio al invitado del día de hoy, al doctor Joselito Torres, inmunólogo y alergólogo, conversando este día de las reacciones inmunológicas de los biopolímeros. Doctor, bienvenido a Noticias Globovisión Salud. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiéramos, de inmediato conocer un poco más sobre las consecuencias que ya tradicionalmente sabemos que tienen los biopolímeros en los organismos de las personas que los llevan consigo, pero además esas reacciones inmunológicas que son propias del organismo. Exacto. Sí, lamentablemente los biopolímeros son estas sustancias extrañas que colocan de manera que puedan rellenar para moldear, etcétera, algunas partes del cuerpo. Se han utilizado en glúteos, sobre todo, en cara, pero también hay otros pacientes que se los han colocado, por ejemplo, en los bíceps, algunos hombres que se los han colocado en los pectorales, algunas mujeres en las mamas, incluso en el pene tenemos algunos pacientes que también se lo han colocado. Y bueno, lamentablemente, aparte de la parte estética, que evidentemente en el primer momento puede haber cierta mejoría, pero posteriormente estos biopolímeros tienen la particularidad de que migran hacia otras zonas, entonces ya producen deformidad, no solamente en la zona en la que se supone que se aplicaron, sino que también a distancia. Pero más allá de eso, a la larga, un tiempo variable dependiendo del paciente, pueden tener reacciones inmunológicas, es decir, el cuerpo va a producir anticuerpos, valga la redundancia, contra estos elementos, siendo que estos elementos no son proteínas, sino que son más bien plásticos, hidrocarburos, etcétera. Esos anticuerpos que están dirigidos contra proteínas son totalmente ineficaces. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Producir más y más y más anticuerpos. Esto a la larga produce entonces una reacción autoinmune, es decir, estos anticuerpos están dirigidos contra el propio cuerpo, lamentablemente, y van a hacer que estos pacientes tengan síntomas de autoinmunidad que pueden ser muy parecidos al lupus, a la artritis, a algunas enfermedades inmunológicas como el Sjögren, etcétera. Pero ojo, no estoy diciendo que los biopolímeros producen estas enfermedades. Son patologías o son síntomas que se parecen a estas enfermedades inmunológicas. ¿Cuál es más o menos la frecuencia de personas o de pacientes con biopolímeros que pudiesen estarse enfrentando a temas de este tipo? Lamentablemente, tarde o temprano, todos los pacientes hacen algún tipo de reacción. Hay algunos pacientes que lo hacen más rápido, otros que lo hacen más tardíamente. Eso va a depender, primero, de la idiosincrasia del paciente, de su sistema inmunológico, qué tan, digamos que la genética que tenga ese paciente para tener enfermedades autoinmunes o no, la cantidad de los biopolímeros, el tipo de sustancia, porque recuerden que hay un amplio espectro de sustancias que se le colocan a estos pacientes. Entonces, el tipo de sustancias, hay unas que son más tóxicas que otras, y todo esto va a producir no solamente los síntomas locales, sino que a la larga van a producir síntomas. De hecho, tengo una paciente, por ejemplo, que hizo síntomas después de 23 años de aplicación de los biopolímeros. Y eso, lamentablemente, pues se va a presentar en casi todos los pacientes tarde o temprano. Están prohibidas hoy en día la Desde utilización de 2012. prácticas con biopolímeros precisamente por, entre Todas las otras cosas, sustancias. las consecuencias que pueda traer. Es así. Desde 2012 se han lanzado, el Ministerio de Salud lo prohibió en Venezuela y se han lanzado diferentes campañas. De hecho, en la mayoría de los locales se ven los papelitos que dicen no está prohibida la aplicación de biopolímeros, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente se siguen colocando de manera indiscriminada, sobre todo por personal que ni siquiera tiene que ver con salud, ni siquiera tiene que ver si no son peluqueras, esteticistas o cosas de estas, que no son médicos, que no tienen una formación en salud, ni siquiera enfermeras, sino que simplemente de manera indiscriminada colocan cualquier sustancia. De hecho, yo acabo de ver un paciente el día de hoy en la consulta que se lo puso hace 3 meses, o sea, es impresionante cómo hace 3 meses y todavía se Aun están cuando ha colocando. habido una campaña bien fuerte porque tanto centros de salud públicos como privados se han sumado a este llamado del Ministerio de Salud de prohibir y de no utilizar este tipo Exacto, e incluso en de peluquerías. Yo he visto tratamientos. el anuncio incluso en peluquerías y cosas de estas, lugares, centros de estética y todo, que lo tienen, pero lamentablemente se lo siguen colocando muchísima gente por desconocimiento probablemente. Evidentemente, el desconocimiento, la falta de información y la existencia también de personas que se prestan tanto para colocarlo como para para dejar colocárselo. Exacto. ¿Cuáles son esas características para generar un poco más de conciencia que se presentan o esas consecuencias notorias que trae la aplicación de biopolímeros? Bien, de entrada los pacientes tienen un proceso inflamatorio local, es decir, pueden tener aumento de volumen de la zona, aumento de volumen que es doloroso, pueden tener eritema, es decir, se pone rojo y caliente la zona y muy sensible, muy doloroso.
algunos pacientes cuando tienen traumatismos de manera inadvertida o se colocan ropa muy ajustada, etcétera, pueden hacer que esto migren. Hay pacientes en los que, si la colocación es reciente, pueden lamentablemente tener salida del biopolímero, entonces hacen como un pequeño absceso, empiezan a recibir antibióticos porque tienen salida de la secreción y eso está saliendo constantemente, tienen una abertura en el área, ¿okay? Y lamentablemente también algunos pacientes pueden tener consecuencias mucho más graves, porque si alguno de estos, como no son personal médico, colocan de manera inadvertida los biopolímeros dentro de un vaso sanguíneo, esto puede dirigirse hacia el pulmón y hacer un tromboembolismo pulmonar, lo cual puede traer consecuencias fatales para el paciente. Ahora, ¿es posible que todas estas sustancias puedan ser extraídas del organismo a través Cirugías de y cosas de cirugías esto. o de manifestaciones de piel, como usted lo acaba de decir, que Locales. pueden, sí, pueden presentarse espontáneamente o a través de tratamiento? Yo quiero que abordemos esa explicación al regreso de esta pausa que tenemos que hacer acá en Noticias Globovisión Salud, recordándoles como siempre a su disposición nuestras redes sociales, @salud_gb y @Ingrid Caribay, para que nos haga llegar sus preguntas y comentarios en torno a este tema. Pausa y volvemos.